de nuevo, agradecerles a ustedes por conectarse, agradecerle obviamente al Magíster por la invitación, esta posibilidad de compartir con ustedes eh, algunos temas. Voy a dejar, bueno, Victoria nos hizo el favor de dejar el chat abierto en caso de que tengan algún comentario, que quieran mencionar algo, si no se animan a abrir el micrófono, aunque mi invitación es que lo hagan, pero si en algún momento quieren dejar algo también registrado en el chat para que lo hagan con toda confianza. Igual, les decía en la sesión pasada, para este caso aplica, si tienen algo que comentar, algún dato que quieran compartir con los demás, por favor abran su micrófono en el momento en el que lo consideren y háganlo. Yo voy a estar en la pantalla, les digo que no, perdón, en la presentación, les digo que no veo un poco la actividad, entonces igual no pasa nada si me interrumpen. Eh, Puede también enriquecer un poco la presentación a modo de charla en algunos momentos, ¿vale? Entonces, para el día de hoy voy a hablarles de dos temas que a mí en lo personal me parecen temas muy interesantes, muy bonitos, pero de los que se ha hecho relativamente poco, en particular en Latinoamérica, en estas áreas de diseño ergonómico, y que contribuyen mucho a abrir o a dar más herramientas justamente para tener escenarios más seguros y más inclusivos. Son al final recursos, si recuerdan en la sesión anterior, les estuve comentando de cómo al final lo que intentábamos, bueno, esto supongo que no solo lo han trabajado, lo han visto en lo que vimos hace 8 días, sino en muchas otras clases de cómo trabajamos a partir justamente de las características de la población de usuarios y cómo esas características van redefiniendo o van determinando las condiciones o las características de los sistemas. Digamos que para poder entender esas características, pues de cierta manera dividimos al ser humano y desde lo que yo les estaba comentando, hay una división desde lo sensorial, ¿no? Entonces estuvimos viendo en la sesión anterior algunos detalles más bien técnicos, pero también muy relacionados con este tema de cognitivo, de las capacidades sensoriales visuales, por ejemplo, que van determinando parte de lo que se entrega como información a las personas y que define de cierta manera el cómo es que las personas llevan a cabo sus actividades. El día de hoy vamos a ver otros dos recursos, si se puede, eh, eh, que entran a complementar esta información de carácter visual y que sirven justamente para variar los canales de entrega de información para los usuarios, y esto hace que haya cosas como una carga mental disminuida o que haya incluso posibilidad de que la información llegue de manera más efectiva cuando tenemos algún tipo de condición o discapacidad que evita que podamos acceder de manera adecuada a la información. Entonces es como a modo de complemento de esto que estuvimos viendo en la sesión anterior frente a estos lineamientos relacionados al diseño de información de tipo visual. Es una mirada más o menos panorámica, les digo, son áreas en las que hay todavía mucho por hacer, pero que resultan muy interesantes. Entonces, la primera parte, no sé si recuerdan en el cronograma bueno, el cronograma en la lista de los temas que vamos a tocar, la semana pasada les presentaba justo como, si no estoy mal, el tercer punto a revisar después el cuarto, perdón, después de la teoría de la interacción y de los indicadores visuales dinámicos y estáticos. Ahora íbamos a hablar de indicadores auditivos. Un indicador auditivo, ¿a qué le suena? ¿Qué puede ser un indicador auditivo pensando en lo que vimos como indicadores visuales en la sesión anterior? ¿Quién se anima a dar una idea? ¿Podría ser, por ejemplo, el sonido de una alarma sísmica? Perfecto, perfecto. Ese es un ejemplo, además, es súper importante, ¿no? El tema de la alarma, un tema de seguridad. Es un recurso que usamos, un indicador auditivo es un recurso que usamos para proveer a la persona de cierta información, generalmente
muy precisa, muy específica, en una circunstancia muy particular, para que la persona tome decisiones. Y les decía, entran en complemento con lo que veíamos en los indicadores visuales, porque, por ejemplo, la alarma sísmica resulta mucho más efectiva, y pensándolo ahorita en Chile, para ustedes es súper importante, quienes estén en Chile, por ejemplo, el tema de los indicadores en esta línea es súper importante porque es algo que puede llegar a muchas más personas, ¿no? Que nos da justamente la posibilidad de establecer una comunicación más amplia con un número mayor de usuarios, y en ese sentido se vuelve un mecanismo, en este caso, de prevención de accidentes. Entonces, eso es, digamos que, hacia donde apunta esta primera parte de la sesión. Lo primero que tenemos que reconocer, estos recursos informativos surgen también de una necesidad que va generando la misma tecnología. Con el tiempo, cada vez tenemos entornos, escenarios más complejos. Insisto, tecnológicamente hablando, tenemos mayores recursos, y el tener mayores recursos implica mayores demandas para el usuario. Entonces, no sé si han escuchado, por ejemplo, en el caso de estas valoraciones del volumen perceptual que tenemos los seres humanos, como de esta cantidad de información con la que somos capaces de lidiar. Pues obviamente tenemos unos límites, y hay unas teorías que resultan muy interesantes justamente para esto, porque explican que los seres humanos tenemos como una suerte de autopistas sensoriales. Entonces, hagan de cuenta que tenemos carriles para lo visual, carriles para lo auditivo, carriles para lo táctil. Y entonces, lo que han descubierto es que si yo no lleno la autopista de lo visual, sino que parte de la información visual la paso a los carriles de lo auditivo, la carga mental disminuye, aun cuando el volumen de información sea el mismo. Entonces, digamos, si yo tengo, no sé, 6 líneas de información, y esas 6 líneas ocupan los 6 carriles de la autopista de lo visual, todo lo convierto en visual, va a generar más carga que si yo tomo 3 o 4 de lo visual y dejo 3 o 2 en lo auditivo. Eh, Eso hace que disminuya la carga para el individuo, porque lo que hace es aprovecharse de otros recursos o de otras capacidades del ser humano. Entonces, frente a este aumento de la complejidad tecnológica, empezamos a identificar cómo es que podemos suministrar la información más efectivamente a las personas, y justo este es un primer punto importante, que lo auditivo llega como una forma complementaria. En algunos casos puede ser la forma principal, como nos daban el ejemplo de la alarma. En este caso es la forma principal de entrega de información. Para muchos usuarios, por ejemplo, que tienen problemas visuales, que tienen ceguera, pues es también uno de sus mecanismos principales de recepción de información. Entonces llega como una forma de ajustar algunos escenarios para ampliar justamente la cobertura y el de hacer que llegue esta información de manera más efectiva a las personas. Entonces, al enfrentarnos a contextos complejos, pues efectivamente tenemos que empezar a buscar cuál es el mejor mecanismo, la mejor manera para poder eh, informar a las personas, ¿no? Y aquí les pongo pues 3 ejemplos. Por ejemplo, la conducción, no sé, quienes han tenido tal vez alguna experiencia en el área minera, o bueno, creo que ni siquiera es necesario tener una gran experiencia en el área. No sé si han visto algunos vehículos, estos vehículos de carga que son grandísimos, eh, y tienen pues simplemente es el vehículo para llevar material de un punto a otro, pero por el tamaño y por las condiciones del lugar, digamos que algunos factores técnicos, son vehículos más complejos de conducir. Y esto tiene implicaciones frente a la información, ¿no? Entonces, no toda la información que se le suministra al conductor en ese caso puede ser visual. Tenemos que descargarlo, porque al final, al manejar, ustedes saben que pues, la principal, perdón, la atención debe estar principalmente enfocada en lo que está pasando alrededor. Entonces, no podemos estar distrayendo a las personas. Entonces, es un escenario complejo. La conducción misma ya implica un montón de cosas. Entonces, ahora en un escenario como este, pues es aún eh, mayor reto, y en ese sentido hay que buscar la manera de ir como aligerando la carga que tiene en particular lo visual, ¿no? O en un quirófano, por ejemplo, con escenarios
con máquinas o con elementos o herramientas cada vez más complejas. Ahí también hay que irle dando los recursos adecuados a quienes van haciendo su trabajo, sus procesos, para que pueda ser mucho más efectivo. No todo puede ser cargar el canal visual, ¿no? Entonces ahí se va también viendo como un ejemplo, o lo que pasa, por ejemplo, con los paneles de control o las pantallas, en las que mucha de la información, y en particular la información que tiene que ver con riesgos, se manifiesta desde lo auditivo para tratar justamente de ser más efectivo y de llegar a través de otros canales. Entonces estos son como un poco unos ejemplos para mostrar que al final lo que necesitamos todo el tiempo es distintos recursos de información, que la naturaleza de esa información se vaya moviendo de distintas maneras para que el usuario no se sobrecargue en sus procesos, en sus actividades, y pueda llevarlos a cabo de manera más efectiva. Y esto obviamente teniendo otras consideraciones, temas como la duración de los turnos, el momento de los turnos, todo este tipo de cosas obviamente complejizan el análisis, y en ese sentido se hace muy importante el tratar de diversificar cómo entregamos la información. Entonces, podríamos identificar esencialmente tres ventajas al usar lo auditivo, como ya lo hemos mencionado. Lo primero es una disminución en la carga de la información visual, porque es generalmente lo que más, el recurso que más usamos. Entonces, es como este primer punto básico. A través del auditivo podemos descargar un poco lo visual. Lo segundo es que en las situaciones de riesgo el sonido resulta muy importante. Hay algunas investigaciones muy interesantes, tal vez ya se han acercado a ellas, de cómo algunos sonidos generadores de estrés al mismo tiempo ayudan a tomar decisiones que salvan vidas. Entonces, el sonido de una alarma, por ejemplo, no es molesto porque sí, es porque esta molestia además genera una disposición en quien la escucha que hace que tome decisiones menos a la ligera. Lo pone en un escenario en donde lo importante es salvar la vida, y en ese sentido, entonces, eh, este sonido se vuelve como una especie de precursor de esa suerte de disposición, de esas sensaciones, para poder después tomar decisiones y actuar de manera adecuada. Y el tercer punto, también lo hemos mencionado, es inclusivo, en el sentido de que pues no todas las personas tienen o la misma capacidad visual, o efectivamente no tienen percepción visual. Entonces el dotar de información a través de lo auditivo también amplía los canales a través de los cuales podemos llegar a las personas. No sé si hasta aquí hay algún comentario. Claro. Supongo que todo va claro. Listo. Obviamente, para poder definir qué características debe tener un sonido en una situación, hay que pues analizar el contexto. Habíamos hablado la sesión pasada de la importancia de lo contextual en la ergonomía, y de cómo el reconocimiento de las condiciones específicas que estamos analizando van a definir mucho de los ajustes o del rediseño de las actividades y del escenario en el que se realizan. Entonces, igual que veíamos con el tema del diseño de los indicadores visuales, también es importante entender para diseñar indicadores auditivos algunos aspectos que tienen que ver con el contexto y algunas generalidades, ¿no?, que son estos aspectos técnicos que hay que contemplar para poder ir estableciendo algunas de las características. Esto obviamente yo he visto, la verdad, pocos profesionales enfocados en el desarrollo de sonidos. Les digo que es un área poco trabajada, y de los que he visto, pues muchos los hacen desde un carácter más exploratorio, con poca información desde la ergonomía, y en ese sentido ahí es importante entrar como expertos en las personas, en ayudar a determinar qué condiciones debe tener un sonido para que sea adecuado.
Entonces, bueno, desde la perspectiva técnica tenemos tres conceptos que son muy importantes. Ahí me disculpan esta eh, esta traducción así como a las malas, pero bueno, los conceptos son tomados del inglés y se refieren, el primero es a la detección o a la posibilidad de detectar el sonido como primer elemento, esa detectabilidad o esa susceptibilidad de ser detectado el sonido. El segundo punto es que sea discriminable, que sea diferenciable de algunos de los sonidos alrededor y de otros sonidos que también expresen algún tipo de información específica para las situaciones. Y el tercero, la identificabilidad, que tiene que ver con la relación eh, del qué del sonido, que podamos entender cuál es su sentido. Entonces, esos son como los tres puntos básicos, como esas tareas que le denominan los teóricos, que son tareas sensoriales perceptuales, que deben ser reconocidas para poder establecer las características de un sonido en un escenario específico. En relación a que el sonido sea detectable, bueno, lo esencial es que se note que el sonido existe. Y esto nos lleva a pensar esencialmente, bueno, ustedes saben que el sonido, digamos que hay dos elementos esenciales que lo componen, que son su frecuencia y su intensidad. También está el tema, por ejemplo, del timbre, pero esos son algunos aspectos más cualitativos. Esos, digamos que frente a la detectabilidad no son tan importantes. En cambio, sí, la intensidad y la frecuencia. Y entonces aquí lo que hay que tratar de ajustar es la intensidad, que se refiere al volumen del sonido, tratar de ajustarlo a nuestras capacidades. Hay esto depende mucho de nuestras edades y depende mucho de qué tanto hemos cuidado nuestros oídos y bueno, un montón de cosas, pero bueno, hay unos estimados, por ejemplo, que para que un sonido sea detectable por la mayoría de personas está arriba de los 20 decibeles y que lo ideal es que no se pasen nunca de los 120. Pero bueno, ahorita estamos hablando solo como del umbral inferior. Entonces ahí en ese caso los 20 decibeles es una buena, es un buen punto de referencia. Eh, También depende mucho del contexto. Un sonido a los 20 decibeles no es detectable en un escenario ruidoso, por ejemplo. Entonces ahí este es un punto que es importante empezar a revisar, les digo, de forma contextual. El sonido no sé, ahorita recordé uno de los lugares más ruidosos en los que he estado, que es una fábrica que recuperaba plástico. Entonces muchos de sus procesos tenían que ver con el molido y pues o sea, había que entrar con tapaoídos y bueno, ahí en ese caso pues el tema de la detectabilidad tenía otro sentido justamente frente al volumen de ruido tan bestial que había, ¿no? Ahí el sonido tiene que comportarse de otra manera, buscarse un proceso de entrega de información diferente, pero un poco con esto quiero como ejemplificar que depende mucho justamente de las condiciones, eso que lo va a hacer detectable. Y eso en relación a la intensidad, en relación a la frecuencia, que es qué tan agudo o qué tan grave es el sonido, ahí también tenemos algunos puntos interesantes de nuestras capacidades y limitaciones. Por ejemplo, personas alrededor de los 20 años llegan a escuchar sonidos cerca de los 17.000, 18.000 Hz, pero ya cuando llegamos a los 35, 40, eso puede bajar a los 14.000, por ejemplo. Entonces, es importante como entender también nuestro perfil de trabajadores, nuestro perfil de usuarios, identificar cuál es la frecuencia más adecuada. Por ejemplo, las frecuencias más agudas son las que más perdemos con el tiempo, entonces a veces es mejor usar frecuencias más bajas, ¿no? Entonces, bueno, hay eh, algunas como parámetros o puntos de referencia que se pueden usar en este sentido, pero insisto, depende mucho del contexto.
entre 2000 y 5000 Hz, por ejemplo, es un rango que puede ser audible, que no así muy cómodo. A mí me parece que ya suena bastante agudo, pero sí es algo que puede ser detectable. Entonces, al menos en relación a esa idea puede funcionar bien. Perdón, abajo de los 2000 son sonidos que empiezan a ser ligeramente más bajos, pero ahí hay que tener en cuenta también qué tan bajo es el sonido que podemos percibir, ¿no? Algunos autores hablan de que arriba de los 100 Hz ya es algo audible por la gran mayoría de personas, pero eh, depende, ¿no? Y hay un punto que es súper importante, que es esto que se llama proporción señal-ruido, que es básicamente esta condición del sonido ambiental frente eh, al- a la señal que estamos emitiendo, frente al sonido que se está produciendo. Entonces, siempre el punto de referencia de volumen que le vamos a dar al sonido y de la naturaleza, de la agudeza o de la gravedad del sonido, va a ser el ruido ambiental en el que está. Eh, el segundo punto, el segundo punto es el poder distinguir o discriminar entre un sonido y otro. Básicamente esta diferenciación que se da entre los sonidos. Y aquí pues puede ser de muchas maneras. Hay múltiples factores que pueden afectar el que me permite distinguir un sonido de otro. Por ejemplo, el tono, el volumen, el tempo, el ritmo que lleva, la duración. Ese es otro punto también que es importante. La latencia del sonido es un punto que hay que revisar también. Hay sonidos que son de muy corta duración y que pueden perderse muy fácil por los usuarios. Entonces también no solo esas condiciones físicas, sino también su relación con el tiempo es importante. El sonido de fondo también, que ya lo mencionábamos. Entonces, bueno, ahí hay cosas que pueden hacer que esa diferenciación sea clara o no. Entonces, aquí es más que principios específicos. Lo que hay que tratar de identificar es que los sonidos sean cualitativamente, evitar que los sonidos sean cualitativamente similares. Es decir, por ejemplo, si lo pusiéramos en instrumentos, generalmente no sé si han visto estas clasificaciones de los instrumentos de cuerda y de los instrumentos de viento. Entonces, es más difícil confundir un instrumento de cuerda en comparación con uno de viento, ¿no? Que dos de viento, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez puedan tener sonidos muy similares en algunos rangos. Entonces, aquí hay que tratar de buscar, si por ejemplo lo que estamos buscando es una señal de alarma, tratar de buscar sonidos que no estén muy presentes en el ambiente o que sean efectivamente muy, muy diferentes a lo que ya ambientalmente se produce de forma natural. Entonces, les digo, es como más ir a esta parte, bueno, sentido común de la ergonomía, pues tratar de hacer que sea algo efectivamente desde lo cualitativo muy distinto. Y evitar umbrales de diferenciación. ¿A qué se refieren los umbrales de diferenciación? Pues básicamente nosotros tenemos como ciertos límites, por ejemplo, con los colores. Hay colores que nos resultan muy parecidos, nos pasa más a los hombres que a las mujeres tienden a tener una mejor distinción cromática. En el caso de los hombres a veces no podemos distinguir claramente entre un tono y otro de color, nos parecen prácticamente iguales. Entonces ahí está, digamos, que cubierto mi umbral de diferenciación, es decir, yo no alcanzo a notar una diferencia entre uno y otro. En cambio pasa lo mismo. Hay sonidos que aun cuando sean diferentes, pueden tener tonos, perdón, aun cuando nos luzcan muy parecidos, pueden tener tonos diferentes. Por ejemplo, ser ligeramente más agudo o más bajo, o tener una mayor intensidad en cuanto a volumen o menor intensidad, y sin embargo, si están muy cercanos en esas cualidades, pues nos es difícil distinguir uno del otro. Entonces, lo importante es tratar de ir a, eh, a modificar eh, como lo que más se pueda un sonido frente al otro para poder establecer esta diferenciación. Y el tercer punto, que es el que lo podamos identificar,
se refiere a poder relacionar el sentido del sonido con lo que se le está tratando de comunicar a la persona. Entonces, que el significado del sonido sea claro. No sé, pues generalmente les decía, por ejemplo, las alarmas pues tienden a hacer sonidos mucho más molestos y más cuando son alarmas como para ambientes de tipo industrial, cuando los riesgos son muy altos. Hay otras alarmas, por ejemplo, la alarma para despertarnos, que bueno, ahí sí ya esto es, esto ya depende del usuario, ¿no? Por ejemplo, a mí me resulta mejor despertar con una alarma más suave y tranquila. Bueno, también tengo un sueño ligero, pero a mí me sirve más despertar con algo tranquilo que con una alarma muy fuerte porque me levanto acelerado y de malas, ¿no? Entonces, pero esto ya depende mucho del sentido, ¿no? Entonces, un poco hacia donde apunta esto es a que el sonido sea lo más fácil de conectar con lo que se quiere expresar. Entonces, bueno, un punto que es fundamental ahí es tratar de usar sonidos con relaciones inherentes a la referencia que se está generando o que se quiere utilizar. Entonces, esto puede ser, no sé, un poco, eh, digamos, complicado porque a veces no necesariamente tenemos sonidos que sean efectivos o evidentes, pero, o sea, como en términos naturales, pero justamente parte de lo interesante del proceso es como analizar cuál podría ser esa relación inherente que podemos encontrar en un sonido frente a la referencia que estamos tratando. Y lo segundo, cuidar el uso de sonidos abstractos. Los sonidos abstractos son justamente, ahorita les voy a mostrar una clasificación, son sonidos que pues son construcciones un poquito más musicales, si se puede. Y en ese sentido, pues son, digamos que tienen principios menos objetivos. Y no están mal, en muchos casos se usan, son incluso, pueden ser incluso factores modo emocional interesantes y positivos, pero, por ejemplo, para una situación de emergencia, pues se sugiere mejor no usarse. Entonces son sonidos que se pueden, por esto aparece aquí esto de cuidar el uso, en escenarios no riesgosos, en donde más bien lo que se quiere expresar es algo con pocas implicaciones para la salud de las personas, pues ahí en ese caso pueden ser interesantes y pueden ser muy útiles, les digo, incluso hasta dar una experiencia interesante para el mismo usuario en la interacción con este. Tipos. Antes de pasar aquí, ¿tienen alguna duda sobre estos tres conceptos? O si tengan algún ejemplo, algo que hayan recordado. Listo, seguimos. Ahí, igual que les comentaba yo en la sesión anterior, hay múltiples clasificaciones bueno, en ese caso les decía los indicadores visuales, también en el caso de los indicadores auditivos hay autores que hablan de clasificaciones diversas del sonido, de los indicadores auditivos. A mí esta clasificación me parece más o menos clara, cual se las comparto, pero les digo, no es la única forma de entender cuando se diseña el sonido, el que considerar. Bueno, está por un lado, desde esta clasificación, los sonidos hablados, y se registra el sonido para ustedes. Perdón si sonó muy fuerte, aquí me sonó súper fuerte, espero que no los haya aturdido. Lo voy a repetir, porque el sonido... Este es un indicador auditivo hablado que, como su nombre lo indica, pues es básicamente una voz que está informando sobre algo específico. Generalmente se usan cuando la información es más compleja, cuando la información tiene un mayor contenido y entonces lo que buscamos es
pues que sea lo más preciso posible este recurso. ¿Cuál cree que pueda ser la limitación del uso del sonido hablado? A lo menos, profesor, no sé, Ajá. yo no escuché el sonido, no sé si mis compañeros también, que no se escuchaba, Ah, no se escuchó. no se escucha. No escucho, yo no escucho, no sé si mis No. compañeros escuchan, no creo. ¿Saben que entonces puede ser un No, tema yo no escucho. de Ah, cómo se está compartiendo? sí. Sí, los demás tampoco escucharon, ¿verdad? No, en No, mi profe, no caso, tampoco escuché. No, profe, sí no se escuchó. A ver. Tal vez voy a dejar de compartir y lo intento de nuevo a ver si es un asunto de cómo compartir. Ah, mire, es que aquí está incluido el sonido. Ya ven. Listo, a ver si ahora sí funciona. Permítanme, voy a ajustarle volumen, porque a mí me sonó muy fuerte. Ustedes ni estaban escuchando. Listo, ahí va. ¿Sí lo escucharon? Sí, 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 ahí ahora sí. Súper, súper. Listo. ahora sí. Entonces les contaba, ahora sí, perdón. Muchas gracias por avisarme. Eh, Les decía, en este caso, entonces es un sonido, esta es una grabación del tren ligero aquí, que suministra información específica sobre una estación. Y les contaba un poco que tiene que ver con cuando queremos dar una información muy precisa, entonces usamos el sonido hablado, porque nos da la posibilidad de ser más detallados al momento de entregarla, ¿no? Pero ¿cuál puede ser la desventaja del uso de un sonido hablado como este? Se imagino que puede ser negativo. profe, puede ser que algunas personas que no tengan esa capacidad no van a poder escuchar el mensaje. Puede ser, pero la capacidad en qué sentido. En el sentido de que sean personas que no escuchen, ¿no? Ah, ya. Y que Ah, perdón, adelante. Ajá. leer, no sé. En ese caso, digamos, pensando específicamente como en el volumen o en los recursos de información, sí, estoy de acuerdo. Hay personas obviamente que no escuchan. De hecho, no sé si les alcancé a compartir que el proyecto que estoy trabajando en el doctorado justamente es con personas sordas. Y bueno, obviamente el canal de comunicación con ellos es netamente visual. Entonces, claro, aquí es un primer punto, como una primer barrera, ¿no? El hecho de que no puedan escuchar. Pero piénsenlo ahora en la población de personas que escuchan. Mm, ¿Qué pasa cuando yo les entrego un sonido hablado? ¿Qué otra barrera puede implicar ese sonido hablado? Tiene que ser un mensaje corto. Muy bien, muy bien. Ese es un punto. De hecho, ajá, perdón, ¿quiere seguir ampliando? Decía que tiene que ser un mensaje corto y quizás si uno no alcanza a escuchar lo que dijo como es corto, no logras entender más allá. Ahí hay un punto que es muy interesante, donde me hizo recordar, hace muchos años me encontré con una alarma de estas de los carros cuando están dando reversa y decía algo así como, atención, atención, este carro está retrocediendo. Pero, o sea, mientras iba diciendo, y se los estoy diciendo como en la cadencia en la que lo decía, mientras el carro iba ya dando reversa, pues mientras uno esperaba a ver qué significaba esa atención, el carro está retrocediendo, pues ya era riesgoso. Entonces, ese es un punto muy importante. La longitud del sonido
en este caso del indicador hablado, tiene que ser muy coherente con lo que se busca suministrar y no puede ser ni muy corto ni muy largo. Hay como que tratar de ser lo más efectivos. Ese es un primer punto que puede ser una, una barrera clara, ¿no? Eh, ¿Cómo les fue con el acento? ¿Si alcanzaron a captar todo o no? La grabación tampoco es la mejor, la verdad, ahí les pido una disculpa, pero ¿alcanzaron a captar todo? Los vuelvo igual a poner. Próxima estación, algo. Algo. Sí, muy bien, ese es un punto ahí El también ruido muy ambiental, no deja de pasar sí, completamente. súper bien también, sí, ese es otro factor. Como el sonido hablado tiene más volumen de información, cualquier cosa puede llegar a interrumpirlo y en ese sentido nos perdemos parte de lo esencial, ¿no? En ese caso, pues habla de una estación específica, que es la estación refugio, así se llama, y entonces el solo ruido ambiental ya se vuelve un obstáculo, ¿no? Para poder obtener la información. Hay un tercer punto en ese escenario, además, que es muy diverso, ¿no? En el escenario del transporte urbano, del transporte público. ¿Todos hablan español? Probablemente no. Ustedes en sus ciudades, en donde estén, se encuentran, y creo que con el paso de los años Latinoamérica pues, cada vez tiene, con esto de la gentrificación aún peor, cada vez tiene más gente de otros entornos, ¿no? Y no se trata con esto de que ahora todos vamos a poner sonidos en inglés, ¿no? Y cosas de ese tipo, sino más bien es como parte de las limitaciones que se presentan, que no abarca a toda la población. Puede que haya gente que simplemente no habla español porque vienen pues de otros países, otras ciudades. Incluso pienso ahorita mismo, por ejemplo, al interior de México, que hay una cantidad de dialectos tremenda y que muchas comunidades igual siguen hablando, bueno, diría Eduardo Galeano, que no son dialectos, que son idiomas, sino que como, pues, hace parte también de la manera en cómo hacemos pequeñitos esos recursos culturales tan inmensos y bellos, ¿no? Pero estos idiomas de estos grupos indígenas que están todavía muy presentes, les digo, en México se siente mucho, en Colombia también se siente todavía mucho en algunas regiones, y es gente que no habla español o que no lo habla completamente y que también son usuarios de estos transportes, también son usuarios de estos sistemas. Entonces, en ese sentido, eso también se vuelve una barrera, el uso del idioma, así un poco como lo mencionábamos con lo visual, el uso de la palabra, que decíamos que los pictogramas eran mucho más universales, los sonidos hablados tienden a ser un poco reducidos en ese sentido, tener un alcance reducido más bien. Entonces, bueno, ese es por un lado esta clasificación de sonidos hablados como la primera categoría y tenemos los sonidos no hablados. Estos, digamos que se me pasaba, una de las ventajas del sonido hablado es que si yo logro captar el sonido y puedo seguir el idioma en el que se está dando la información, yo no necesito haber tenido una experiencia previa para poder saber de qué se trata. Esto no pasa cuando tenemos sonidos no hablados. Generalmente un sonido no hablado requiere de un proceso de aprendizaje. Y ese es como un primer punto que puede ser visto de forma negativa, ¿no? Sin embargo, son muy efectivos porque en términos de velocidad de identificación de la información son muy poderosos y en algunos casos pueden llegar a ser pues extraordinariamente intuitivos, ¿no? Dependiendo de las condiciones. Y les digo, desde la misma experiencia, pues se va contribuyendo a que los usuarios, los trabajadores, la población vayan interiorizando un poco el sentido de los sonidos. Dentro de los sonidos no hablados tenemos los que denominan naturales y artificiales. En general, en realidad, digamos que prácticamente son artificiales, pero los naturales son aquellos
que se toman lo más cerca posible a un sonido que se produce de forma, o en el ambiente, ¿no? Les pongo un ejemplo muy, muy... Sí, sí se escuchó, ¿verdad? Sí, fue como Un sonido relámpago, de ¿no? lluvia. Un relámpago, un rayo, Bueno, un trueno, perdón. Sí. Sí, justamente es raro encontrar este tipo de sonidos aplicados a entornos, digamos, más pragmáticos, entornos laborales, este tipo de cosas. Quizás puedan ser usados más como efectos sonoros para ciertas situaciones. Pero bueno, ahí están y en algún momento tal vez, no sé, en alguna circunstancia un sonido natural puede resultar pues práctico, ¿no? Entonces, al final, pues hace parte de la clasificación, solo les quería mostrar un ejemplo, es tomar justamente de la naturaleza, un poco como también, no sé, tomar sonidos de los pajaritos, ¿no? En la mañana o cosas de ese tipo, que uno toma el sonido y lo convierte en algo específico, es como un fragmento de sonido y lo aplica en una circunstancia específica. Les digo, yo la verdad es que no he encontrado un ejemplo concreto de esto se aplicó en tal producto o en tal entorno laboral. Hasta el momento no me he encontrado nada así, pero bueno, les digo, al final como todo es contextual, pues quizás en algún momento se podría reconocer. Ah, una cosa que se me pasaba, hay unos bancos de datos de sonidos muy interesantes, muchos de ellos descargables y cosas así, sobre los que se puede después hacer algún tipo de ajustes y, por ejemplo, son como aficionados a este tema de las ediciones, la música o cosas de ese tipo, hay programas que permiten manipularlos relativamente fácil. Entonces también en términos tecnológicos, como que con el tiempo el poder intervenir un poco en los sonidos, pues se hace un poco más factible. Bueno, tenemos por el otro lado lo artificial y aquí los autores los clasifican en musicales, efectos sonoros y los que con el tiempo han ganado como más espacio, que son los famosos earcoms. Eh, los musicales, bueno, les traje unos ejemplos. Tengo dudas de este ejemplo, pero bueno, ahorita les explico cómo en qué sentido va. ¿Lo identificaron? el de Windows. Ajá, exacto. Ha sido muy... 98. Ah, ¿Perdón? me quiere Windows 98. Sí, además específicamente. Estos sonidos se han usado mucho en el diseño de productos para conectar con la marca, ¿no? Entonces hacen composiciones musicales eh, y tratan de sacarle un poco de provecho desde estos procesos para recordar la información y para recordar en particular la marca. Eh, digamos que pueden tener, ahorita les muestro, de hecho hay un IRCON que también tiene como un carácter musical. Es difícil a veces hacer una distinción entre los IRCONs y los efectos de sonido musicales, pero tienen que ver un poco con el propósito, ¿no? Entonces, en el caso de lo musical, generalmente no me conecta con una idea práctica específica, sino que me hace referencia, les digo, como a una marca, algún producto, como más para generar temas de recordación. Ahí, por ejemplo, LG ha hecho mucho trabajo con el tema de los efectos sonoros en sus productos, en sus electrodomésticos, y ellos ya han ido integrando lo musical eh, a la parte más práctica, como por ejemplo para decir que ya terminó el ciclo de lavado, por decir, en una lavadora, y hay un sonido muy musical que informa que ya se terminó el proceso. Antes era como algo un poquito menos producido, compuesto, y ya con el tiempo como que han ido integrando, les decía en algún momento, esta parte de los indicadores auditivos también tiene como un peso no solo desde lo pragmático, sino también un poco desde lo emocional. Los efectos sonoros, estos han sido muy importantes, han sido usados en algunos productos ya de forma necesaria. A ver, eh, como ustedes si alcanzaron a escucharlo, ¿verdad?
Sí, la cámara. Como ustedes saben, con la aparición de las cámaras digitales, el sonido de, de la toma de la fotografía desapareció. Entonces, las cámaras digitales cuando suenan hoy en día en realidad es un sonido artificial, no es un sonido, eh, por decirlo de alguna manera, analógico como se producía con las cámaras habituales, o perdón, con las cámaras justamente analógicas, con las cámaras que tenían un sistema más mecánico. Pero necesitamos informar a las personas. Hay muchas cámaras las primeras cámaras digitales, por ejemplo, el fotógrafo no sabía si había tomado la foto o no. Entonces se vio la necesidad de implementar este efecto sonoro, es como recogiendo ya algo que de la experiencia se fue como acentuando. Y entonces ahí se toma la decisión de dotar al producto de un sonido que en realidad no produce. Algo parecido han empezado a revisar con el tema de los carros eléctricos. Ustedes saben que el carro eléctrico hace muy poco ruido y en algunos escenarios ha resultado un poco riesgoso, ¿no? Pues cuando uno va caminando por la ciudad, cuando va a cruzar las calles, generalmente los ruidos de los motores son muy buenas advertencias, ¿no? De cómo vamos sorteando las calles justamente. Y entonces con los carros eléctricos el asunto ha cambiado. Entonces, en algunos casos han analizado esta posibilidad de ir integrando ciertos sonidos y que también van aprovechando las marcas, ¿no? Y entonces hay marcas que ya empiezan a sonar de una manera, que esto en realidad no es muy nuevo, esto lo hacían creo que eran los de Lamborghini en algún momento con el escape con el exhausto o el escape del carro, que tenía una forma específica que hacía que sonara el motor de una manera particular y eso generaba también como una relación con los usuarios. Entonces, bueno, es algo que como que se rescata en ese sentido, pero aquí tiene además un sentido pues de seguridad, justamente para evitar que haya accidentes con peatones. Entonces, ese es un efecto sonoro, como tratar de dotar al producto de algo que lo haga reconocible o que le dé una información específica al usuario sobre alguna acción que se ha efectuado. Y la última categoría son los icons, que esto básicamente es como la palabra de iconos, de icons en inglés. En este caso es como tratar de generar iconos auditivos. Y este es un tema bastante interesante porque pues, obviamente hasta el momento no ha logrado consolidarse. No pasa con ningún sonido, algo similar a lo que pasa con el símbolo de baño, el símbolo visual de baños, por ejemplo, que es casi universal, ¿no? En el caso de los sonidos, esto no se ha podido consolidar, entonces parece que aquí lo que buscan es como tratar de generar sonidos muy contextuales en donde las personas ya relacionen el sonido con cierta circunstancia o cierto lugar para poder, digamos, sobre eso tomar decisiones en sus actividades. Este icon que les voy a poner es japonés, creo. Sí, es del metro de Tokio. Está muy producido, les decía, a veces es un poco difícil distinguir entre lo que es muy musical y lo que es un IRCON, ¿no? Quizás lo que constituye a un IRCON como algo ya más concreto es que ya se vuelve completamente identificable por la gran mayoría de la población, o sea que se vuelve, que tiene un carácter pues general, más global. Y ese sonido que escucharon del metro de Tokio es una estación específica. Entonces, lo que se describe en este sistema de sonidos, por ejemplo, es que cada estación tiene su propio sonido. Entonces, no solo es el nombre de la estación, no solo el símbolo de la estación, sino también el sonido de la estación. Y entonces, las personas que no pueden ver, escuchan el icon, o la persona que no puede escuchar, ve el símbolo. Entonces, empieza a verse como un sistema mucho más complementario, ¿no? Que permite que al final haya mucha más población acercándose a la información.
Entonces les digo, son unas clasificaciones generales y depende mucho como de un poco el cómo se aplican, si toman un carácter u otro. Como para, así ya casi para cerrar la parte de la audición, algunos elementos a analizar cuando definimos o cuando diseñamos sonidos, si es el caso. Primero, considerar el tema de la intensidad, establecer muy bien esto de la proporción señal-ruido para que sea detectable. La frecuencia del sonido tiene que ser algo que sea audible, que corresponda con el perfil de los usuarios y que pueda ser entregado de manera adecuada. Por ejemplo, les decía el tema de los sonidos agudos, que son sonidos que con el paso de los años vamos perdiendo. Entonces, si por ejemplo sabemos que hay adultos mayores en el entorno en donde estamos queriendo definir la naturaleza del sonido, pues no vamos a usar sonidos muy agudos, mejor vamos a buscar sonidos que sean más graves, por ejemplo. El timbre también es otro punto que hay que considerar, que sea un tipo de sonido, ojalá coherente con el emisor, que dé un sentido claro y que además sea distinguible de otros. El cuarto es el significado, qué representa el sonido, que haya esta posibilidad de diferenciar al sonido frente a otros sonidos ambientales u otros sonidos que nos den información precisa. El tiempo, les lo habíamos comentado en algún momento, que la duración y la latencia del sonido sean adecuados, que no sean muy largos ni muy cortos, dependiendo también de los objetivos. Por ejemplo, una alarma, pues mientras esté la situación hay que dejarla sonando. No podemos hacer que suene la alarma y que ya se detenga a los pocos segundos, porque pues en realidad vamos a evitar que para muchas personas haya una respuesta efectiva a la situación. Entonces es ir identificando según las circunstancias qué pasa. Hay otras circunstancias en donde puede ser mucho más, donde puede jugarse un poco más con esto, pensando en un objeto cotidiano, una situación cotidiana, lo que hacen los hornos, por ejemplo, los hornos microondas que avisan cuando termina el ciclo, hace como un llamado y como no sé a los cuántos segundos vuelve a hacer otro llamado como para avisarle al usuario que ya está. Entonces, ese tipo de cosas se pueden analizar, insisto, porque ahí no hay ninguna implicación en relación a la seguridad. Y entender también muy bien la percepción subjetiva de los usuarios frente a los sonidos, ¿no? Y entender que hay sonidos en los que provocar una emoción de tensión puede resultar, entre grandes comillas, bueno, no entre grandes comillas, pero pues al menos en algunas circunstancias positivo, en el sentido de que la atención en algunos casos nos permite tomar decisiones sin mucho procesamiento y que puede ayudarnos a salvaguardar nuestra salud. Entonces, en ese caso, como intentar identificar el para qué del sonido y en algunos otros casos, pues simplemente para hacer al menos más agradable alguna interacción y simplemente otorgar algo de información de manera efectiva. En relación a las llamadas de atención a través de los sonidos, hay algunos puntos también específicos que se han ido identificando como muy útiles. Es un pequeño listado. Lo primero es los cambios de intensidad, que estos pueden llegar a ser molestos y en este sentido llamativos. Entonces, si yo quiero hacer que el usuario atienda al sonido, entonces lo que puedo hacer es variar su intensidad, que pasa un poco con las sirenas de las ambulancias por la manera en cómo se comportan. Hay una parte donde baja el sonido y vuelve a aumentar muy fuertemente y estos cambios bruscos generalmente llaman la atención y entonces el usuario puede efectivamente reaccionar como se requiere. También el uso de ritmos novedosos, aún con baja intensidad. Si, por ejemplo, yo quiero llamar la atención de un usuario sobre algo que está sucediendo en una máquina, quizás lo que puedo es, sin que tenga que alarmarlo de manera así como muy efectiva, lo que puedas hacer es llamarle la atención a partir de acelerar el ritmo de algún sonido, ¿no? Así el sonido no sea justamente algo, así el sonido no esté haciendo referencia a algo que sea muy grave, pero al aumentar la velocidad generalmente tendemos a hacer que el usuario también acelere su actividad, ¿no? Entonces, el cambio en los ritmos puede ser muy importante, o los cambios, perdón, ahí también está esto de la velocidad,
que ahí se me cruzó la explicación. Bien a lo que me refería yo con la velocidad es el tercer punto. Y los ritmos puede ser justamente como, en términos musicales es más fácil, ¿no? Como el ritmo de la cumbia es muy distinto al ritmo del rock, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que ver qué ritmo le vamos a dotar al sonido para que justamente logre llamar la atención. Y pues si es un ritmo poco común en el entorno en el que estamos pues analizando o interactuando, pues va a ser más efectivo. Los tonos altos también en las llamadas de atención, les digo, ahí hay que revisar muy bien la población y tratar de no llegar a esos límites en donde ya vamos perdiendo esas frecuencias muy altas. Les decía que hay algunos estudios que hablan de que alrededor de los 10.000 Hz es una muy buena alternativa para cubrir a una buena parte de la población. Los 10.000 Hz igual es un sonido agudo bastante, pero es algo que es difícil de que alguien por mero envejecimiento pierda. Estos cambios amplios de rango de tono también pueden ser importantes para llamar la atención. Tal vez un sonido que empiece con un tono muy bajo y luego pase a uno muy alto o al revés, puede ayudar a centrar la atención. O lo arrítmico o irregular, que para eso es como si hubiera una sensación como muy natural frente a lo que es rítmico o arrítmico. Entonces, aquello que parece que no coincide en los tiempos en cómo se manifiesta, generalmente nos causa una suerte de rechazo y nos hace atender la situación. Es al final lo que buscamos, independientemente de que haya agrado alrededor del sonido, aquí lo que estamos buscando es que la persona atienda la situación. Entonces, en ese sentido, el usar irregularidad en el sonido puede funcionar bastante bien. Listo, hasta aquí no sé si hay algún comentario, alguna duda, cómo van. Sin dudas, por lo menos por acá. Vale, muchas gracias. Listo. Y el segundo tema que quería tratar el día de hoy es el de la áptica. ¿Alguien ha escuchado sobre esto? ¿Sabe qué es la áptica? ¿Algo que nos pueda compartir? Vale. La áptica es esencialmente una suerte de disciplina que analiza dos aspectos sensoriales del ser humano, que son la combinación entre nuestro sistema táctil, el sistema que tenemos, que nos da la piel, ¿no? Los receptores que tenemos en la piel, y lo combina con nuestro sistema kinestésico o sinestésico con C, que tiene que ver con como nuestra conciencia de nuestra ubicación espacial y de nuestro movimiento. Entonces la áptica básicamente se centra en analizar cómo es que funcionan estos dos sistemas en conjunto y nos permite identificar cosas básicas como el qué y el dónde. Son estos dos grandes sistemas. Y esto se explica de manera muy simple. El sistema del qué es que yo a través de lo táctil y de también eso de mi ubicación espacial puedo reconocer algo. No sé, hay algunas investigaciones que muestran que con los ojos cerrados, por ejemplo, si le damos a las personas objetos cotidianos, generalmente no tardan más de 3 o 4 segundos en identificar qué objetos son sin verlos. Es porque hay mucha información desde lo táctil que hemos ido interiorizando con el paso del tiempo, de la que no somos muy conscientes, pero que nos hace muy efectivos identificando. A eso se le denomina el sistema del qué, a poder decir a través de lo táctil, sin ayuda de lo visual o de lo auditivo, con qué estoy interactuando. Y el sistema del dónde tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas de ubicarnos espacialmente y de reconocer el espacio a partir de nuestra propia conciencia espacial. Por eso hay lugares, por ejemplo, cuando llegamos a un lugar nuevo y quizás que tiene muchas cosas, como por ejemplo un mercado de la calle o cosas de ese tipo, que hay muchas personas y
Es raro, sí, sí pasa, pero es raro que nos choquemos con alguien o que movamos algo, no sé, porque generalmente tenemos una clara conciencia con una relación espacial muy clara desde nuestra ubicación frente a lo que nos rodea. Entonces, lo que hace la áptica es tratar. Buenas, ¿escuchan? Sí, lo escucho, profesor. Eh, Profe, Pero se fue un rato. Me fui, ¿verdad? Sí. Pensé que había sido yo. Un ratito. Y no, sí, fue el sistema. Aquí me quedé, ¿verdad? No me fui mucho tiempo. Sí, ahí. ¿Qué alcanzaron a escuchar? ¿Qué recuerdan de lo que es el sistema del qué y el dónde? ¿Qué alcanzaron a captar? ¿O no se alcanzó a escuchar? Listo, lo repito entonces. Eh, les decía que el sistema del qué se refiere a nuestra capacidad para poder identificar qué es algo. Les ponía el ejemplo de que hay investigaciones que han reconocido que somos muy hábiles reconociendo objetos cotidianos solo a través de las manos sin recurrir a información visual o auditiva, solo a través de lo táctil, identificar qué es. Acumulamos mucha información a lo largo de nuestra vida en términos táctiles, pero esa información somos poco conscientes y entonces este sistema pues se ha ido identificando como una muy buena fuente de información eh, que puede ser también complementaria a todos estos otros canales de información que les comentaba inicialmente. Y el sistema del dónde tiene que ver con mi capacidad para percibirme frente al espacio, frente a lo que me rodea. Y ahí en ese caso, eh, digamos que lo que se trata de analizar es cómo yo espacialmente puedo o qué capacidades tengo yo en términos espaciales para interactuar con lo que me rodea y ver, por ejemplo, qué tan preciso soy para moverme en el lugar o poder alcanzar o identificar algo en cierta ubicación alrededor mío. Entonces, son puntos que se van analizando y la áptica como que recoge estos análisis y trata de pensar en condiciones en donde se pueda sacar provecho justo de estas capacidades. Por ejemplo, en relación, este es como un ejemplo muy básico de qué obtenemos del sistema tanto táctil como kinestésico, sinestésico. Por ejemplo, podemos saber la geometría de un objeto, podemos identificar su forma y su tamaño. Y una de las cosas, por ejemplo, que se ha empezado a analizar es que somos poco precisos recordando el tamaño de los objetos. Quizás somos más precisos identificando su forma y recordándola, pero el tamaño no. Pasa algo similar con el peso, que es otro aspecto que podemos evaluar a partir de lo táctil. El peso, del peso tampoco somos muy precisos. No sé si les ha pasado cuando viajan, que, no sé, por ejemplo, si van al avión y dicen, ay, ¿será que esto sí pesa los 20 kilos que permiten, ¿no? Y todavía son muy viajeros y ya tienen mucha experiencia, igual les cuesta saber si efectivamente. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas se van identificando en estos análisis, como qué capacidades tenemos en este sentido.
Y me permite también, por ejemplo, identificar temas como la densidad del material, temas como la estructura, el cómo está distribuido el peso en un objeto, por ejemplo. Todo eso lo puedo hacer yo a través de lo táctil, de lo kinestésico, y no, por ejemplo, desde lo visual, ¿no? Aun cuando hay ciertas relaciones, eh, la información que yo puedo obtener también a través de este canal, en algunos casos es muy específica, por ejemplo, eso del peso. También la temperatura la tomo yo desde este sistema áptico, digamos. Entonces es al final algo que complementa muy bien la información, la experiencia cotidiana en la interacción, en el trabajo, en todo lo que hacemos a diario. Generalmente en la óptica, bueno, hay varios puntos que se pueden analizar de forma muy específica, eh, pero digamos que en términos generales hay como líneas de trabajo, algunas líneas que empezaron ya desde hace mucho tiempo, por ejemplo, tienen que ver con la interpretación de la forma, el significado de lo que estamos sosteniendo, tocando, con lo que estamos interactuando de forma física, como la forma, la textura, la vibración. En este sentido se han identificado algunas capacidades y limitaciones, por ejemplo, el nivel de intensidad de la vibración de los celulares, pues eso está determinado también justamente por temas de umbrales de identificación, por ejemplo, el tema de cómo identifica una textura frente a otra y qué posible significado puede tener. Entonces aquí hay como una línea de desarrollo o de análisis. La segunda es la identificación remota. Nosotros podemos identificar algo sin verlo, sin oírlo, solo a través del tacto, pero a través de un medio. A eso le llaman una identificación remota. Ahorita les pongo un ejemplo más concreto. Entonces, ¿cómo puedo yo saber a través de algo qué característica tiene? Pongo de una vez un ejemplo para que quede un poquito mejor. Hay unas, no sé si ubican los procedimientos laparoscópicos, que básicamente lo que hacen los cirujanos es hacer pequeñas incisiones en el cuerpo, introducir una pinza, y la pinza generalmente tiene varios cabezales, que es a través de esos cabezales que se identifica, se sostiene, sí, como que se relaciona con los tejidos del cuerpo. Entonces, hay unas pinzas que ya han estado diseñando que le transmiten mucho más precisamente, por ejemplo, la consistencia de los tejidos a la parte en donde manipula la pinza el cirujano. O sea, el cabezal puede transmitir, por ejemplo, temas de consistencia, de suavidad de los tejidos a la pinza. Entonces, ahí hay él está percibiendo algo que no está tocando directamente, sino que lo está haciendo a través de la pinza. Entonces, ahí hay como análisis en ese sentido. Eso es un caso, digamos, como un ejemplo. A mí en lo personal me parece muy sofisticado. O sea, como ese recurso técnico es un recurso muy sofisticado, eh, pero nos da una idea, ¿no? O para hacerlo más simple, el tema del bastón blanco en el caso de las personas ciegas. El bastón blanco es un recurso que usan eh, para saber qué hay alrededor de ellos, pero no están tocando todo alrededor de ellos. Están simplemente siguiendo la línea o siguiendo el recorrido que quieren, y tratando de evitar los obstáculos a través justamente del bastón, que es el que les está dando la información. Y pues generalmente a través del bastón saben, por ejemplo, temas de distancia, temas de texturas, ¿no? De ubicación, ese tipo de cosas. Y el tercer aspecto que también se puede encontrar en el análisis de lo óptico tiene que ver con la agudeza de reconocimiento. Así como tenemos una agudeza visual, también se ha encontrado que tenemos una agudeza de reconocimiento táctil. Entonces hay información muy pequeñita, como por ejemplo el tema del braille, que podemos llegar a identificar. Hay escalas, ahorita les muestro un ejemplo, me parece súper bonito, de cómo nuestros dedos pueden suministrarnos un montón de información, e incluso cuando esa información, aun cuando esa información tiene una escala muy pequeña. Este es un ejemplo viejito, como de los años 70, 80, pero para que vean un poco como que esto, o sea, en realidad es una cosa, eh, yo diría que aún en desarrollo, pero que en lo que ya se trabajaba desde hace bastante tiempo.
y en particular como en el área de ergonomía. En el caso de los diseños de las perillas o de los sistemas de control, en algún momento algunos investigadores se dedicaron a tratar de identificar qué hacía que uno pudiera confundir un control con otro en términos táctiles, porque ustedes saben que también hay lugares en donde hay poca iluminación para trabajar, entonces ojalá los controles de los objetos con los que interactuamos pues den información sin necesidad de estarlos observando, por ejemplo. Entonces, en ese tipo de escenarios pues resultan muy útiles. Entonces, este es un ejemplo de una investigación que hicieron para poder identificar cuáles eran los más confundibles, ¿no? Para tratar de ver qué era lo que nos era más fácil de identificar y cuáles de las formas eran fácilmente, sí, o sea, que se podían identificar de manera muy similar. Entonces, por ejemplo, se dieron cuenta que dependía mucho, en este caso de las perillas, de si la rotación era completa o era una rotación media. Y en el caso, por ejemplo, de la rotación completa, se sugería no combinar nunca perillas como la 1 y la 2. Y si ustedes las ven en términos visuales, la verdad es que tienen aspectos similares, pero uno pensaría que por las condiciones de la textura, pues estarían muy, muy cercanas. Sin embargo, en términos táctiles no somos tan precisos. Entonces, si tenemos dos perillas como estas cercanas con funciones muy diferenciadas, podemos confundirlas y puede ser un problema para el proceso o puede ser un tema de riesgo, bueno, etcétera. O la 3 y la 4, ¿no? Aquí también por su condición cónica, ¿no? Aun cuando sean claramente diferentes en términos visuales, parece que se podían confundir según los estudios. O el 6 y el 7, este es sorprendente porque este al final es plano, ¿no? Solo que es circular y este es una esfera. Y sin embargo, ahí había poca definición, poco discernimiento entre uno y otro. O en el caso de la rotación media, que se sugería no combinar 8 y 12 si lo que queríamos era que no se confundieran, ¿no? Y mire, 8, por ejemplo, este es un cubo, o sea, tiene 4 lados, este en cambio tiene solo 3 y sin embargo hay una posibilidad alta de confundirlos, ¿no? Entonces, es como un poco esta identificación de qué capacidad tenemos frente a el reconocimiento de la forma exclusivamente a través del tacto, ¿no? Y también, por ejemplo, las texturas. Hicieron también algunos análisis como de qué texturas son más fáciles de reconocer. Y hay una cosa interesante, porque en términos visuales uno podría imaginarse que están estas de por aquí. Y sin embargo, las que mejor funcionan son las que tienen, estas son las perspectivas laterales, eso nos da una idea un poquito más clara. Entonces, por ejemplo, la 24 que tiene una hendidura muy clara o que tiene o que es cóncava, por ejemplo, la 23, ¿no? O la 22 que es como una suerte de pirámide. Si ven, estas son mucho más identificables que estas otras texturas, ¿no? Entonces, entre más precisa la textura, a veces no es que sea mejor, ¿no? Esto un poco lo que muestra es que hay ahí algunos aspectos en términos táctiles que funcionan mucho mejor frente a lo que uno podría esperar que funcionaría bien en términos visuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 3, ¿no? Es esta figura piramidal, ¿no? O el 2, y sin embargo, aun cuando en términos visuales son muy claras, parece no funcionar tan bien, ¿no? La 4 sí parece que es una muy buena opción. Esto, digamos, no es como para aplicarse específicamente ya sobre algo, sino para como ejemplificar que hay investigación alrededor de este tipo de capacidades y que podemos tomar criterios de diseño a partir justamente de la identificación de esas capacidades. En cuanto a la percepción remota, aquí en este caso, se han identificado, por ejemplo, que identificar orientación, si algo, por ejemplo, tiene movimiento, el saber el movimiento en qué sentido se está dando a través de otro objeto, es difícil, entonces es algo como que se tiene que reconocer desde este análisis de la percepción remota, o la facilidad en el reconocimiento de las vibraciones, que también en algunos casos
digamos que el uso de de algún objeto de contacto, digamos, como el bastón, por ejemplo, nos puede ayudar a tomar información de vibraciones de algún contexto. Entonces, digamos que son como características de este sistema. Por un lado, una problemática para reconocer orientación, pero por otro lado nos ayuda o puede ser efectivo para identificar cuando algo está en movimiento, cuando algo vibra. Nosotros con esto hemos estado trabajando en algunas líneas específicas sobre temas de inclusión. Eh, este es un proyecto que hicimos hace algún tiempo que tiene que ver con la evaluación de las guías podotáctiles. No sé qué tan eh, extendida está el uso. Mm, Bueno, solo he estado un par de veces en Concepción. No recuerdo. En Concepción recuerdo algunas aceras con las guías podotáctiles. No sé qué tan extendido está. O en Colombia no son tan comunes. Aquí en México algunos sistemas las tienen, pero bueno. Esto es lo que queríamos identificar. Supongo que igual les son habituales a ustedes. Aquí lo que queríamos identificar era si efectivamente son claras para las personas ciegas, si eran recursos informativos adecuados. Y bueno, pues encontramos varias cosas interesantes. Por un lado, había problemas iniciales para la detección de las guías, pero generalmente no tenía que ver tanto con la guía, sino con el entorno de la guía, con el entorno físico. Eh, por ejemplo, aquí en estos dos casos, en las dos imágenes de abajo, la rugosidad del piso en el que están puestas hacía mucho más difícil que la guía se pudiera localizar inicialmente, ¿no? Porque una cosa que justamente trabajando con las personas ciegas identificábamos era que un punto fundamental era que no sabían por dónde empezar a identificar la guía. No sé, me explico. Por ejemplo, llegaban a una estación de tren, a una estación de bus, y no sabían en dónde estaba la guía, ¿no? Entonces, la sola primera interacción ya era un reto, ¿no? El poder identificar dónde estaba. Entonces, eso queríamos ver qué tan fáciles eran de identificar inicialmente y después qué tan fácil era el seguir la guía. Entonces encontramos que funcionaban muy bien en pisos con poca o muy lisos, ¿no? Cosa que a veces tampoco es lo más recomendable porque en temporada de lluvias pueden ser eh, pues muy resbalosos, entonces hay que empezar como a tratar de mediar entre el dotar de información de estas características a las personas y al mismo tiempo evitar que haya accidentes. Bueno, hay todo un asunto interesante de discutir, pero con un factor muy simple y muy básico como en esta identificación remota, qué tan fácil es reconocer la guía frente a la textura que hay alrededor. O en este caso se alcanzan a ver, por ejemplo, estas guías de puntos, que se supone que es como para dar una idea de un cambio o de un punto de interés, y estas otras guías que son líneas. Hay algunos sistemas que muestran que hay hasta, creo que son 6 u 8 tipos de texturas diferentes. Lo que nosotros encontramos en nuestra investigación es que no se pueden diferenciar ni siquiera estas dos. O sea, el usuario, al menos a través del bastón, no pudo hacer un claro discernimiento entre uno y otro. Entonces, esto que es muy visual, ¿no? Que parece ser definido más bien desde alguien que puede ver, pues en realidad no funciona para alguien que hace un seguimiento de la información desde el bastón, ¿no? Y otra cosa que vimos también eran los cambios de sentido. Aquí, por ejemplo, este cambio de sentido parece un poco más natural, pero si se dan cuenta aquí, por ejemplo, en este, son cambios rectos de sentido, ¿no? Es como si le pidiéramos a la persona ciega que caminara en líneas rectas, casi como un robot, ¿no? Que siguiera una guía de forma mucho menos natural a como vamos nosotros haciendo los recorridos. Entonces, les digo, son varios puntos que se identifican, tienen que ver con esto y que al final con esto de la identificación remota y que al final nos muestra aplicaciones muy concretas en sistemas, en este caso, desde algo que pues se ha ido usando con el paso del tiempo
y pues me da la impresión o la sensación de que tiene que ver más con temas modales o con temas de aplicación normativa con poco análisis, ¿no? Ese tipo de cosas, antes que hacer aplicaciones conscientes o coherentes frente al contexto. No sé si sepan, por ejemplo, la historia de dónde surgen estas guías. Estas fueron diseñadas en Japón hace ya una buena cantidad de años, más o menos 40 años. Eh, y fue una persona, tenía un amigo ciego y decidió diseñar este sistema para su amigo. Y fue como una especie de codiseño, ¿no? Fue entre los dos que fueron definiendo cómo podían ser estas guías, pero parece no haber mucho más análisis que esa experiencia que por supuesto no es baladí, o sea, es una experiencia que es rescatable. De hecho, les preguntábamos a las personas ciegas si consideraban que aun cuando se presentaban todos estos problemas era importante mantener las guías y nos decían que sí. Entonces, al final está bien, ¿no? Solo es como tratar de ir puliendo estos sistemas e irlos adecuando a las necesidades que va teniendo la población desde una perspectiva un poquito más amplia, y eso pues obviamente nos lo da la ergonomía. Y ya finalmente, para el último punto que quería tocar, es el tema de la agudeza de reconocimiento, que era, les digo, esta capacidad que tenemos de percibir un poco como la agudeza visual, si tenemos miopía o hipermetropía, ese tipo de cosas. En lo manual, en lo táctil, también vamos teniendo como este nivel de agudeza de reconocimiento. Y hay unas investigaciones muy bonitas, esta a mí en particular me parece súper interesante. Lo que querían era ver si a diferentes escalas, o sea, más bien como a qué escala perdíamos nuestra capacidad de discernir la información. Y entonces ponen el sistema Braille y van bajando el tamaño de la información, y también diseñan estas tarjetas en donde son unos anillos que están abiertos hacia cierto sentido, y entonces la idea es que los usuarios identificaran el sentido de hacia dónde apuntaba la abertura. Y lo que decidieron fue hacer una comparativa entre personas que podían ver y personas ciegas, y entre personas jóvenes y adultos mayores. Y entonces encontraron estas cosas fascinantes. Por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, la agudeza de reconocimiento en el caso, por ejemplo, de la, eh, del braille, llegaba hasta el menos 0.3. O sea, las personas ciegas, claro, el entrenamiento y el desarrollo de la habilidad es notable, y entonces ellos lograban identificar información hasta ese punto. Las personas que pueden ver que participaron llegaron casi hasta el 0.2, lo que también es impresionante. Es decir, tenemos una muy buena agudeza táctil incluso sin practicarla mucho, ¿no? Pero este es el punto que más es llamativo. Miren lo que pasa cuando hace el mismo proceso un adulto mayor. Su capacidad de reconocimiento es casi idéntica a la de las personas jóvenes, mientras que las personas que pueden ver disminuye notablemente su capacidad de reconocimiento con el paso del tiempo. Esto habla de la importancia de la experiencia, en este caso, en el reconocimiento de la forma o del uso del recurso táctil como una fuente de información, ¿no? Y pasaba lo mismo en el sistema de los anillos. Caso de las personas ciegas, jóvenes y adultas mayores, era muy similar. Una situación al 0.4, hasta esta escala más o menos. Y en este caso, a lo que llegaban, pues era un punto también muy interesante, casi al 0.4, pero disminuía mucho más, era mucho más notable la disminución con el paso del tiempo. Entonces, esto nos habla también de cómo nuestros sentidos y nuestras capacidades se van ajustando o se van ajustando desde la experiencia misma, ¿no? que es un punto ahí interesante. Entonces, quería compartirles un poco esto de áptica. Sí, mire, esto tiene aplicaciones concretas.
por ejemplo, en el uso de estos mapas ápticos que son comunes también en los sistemas de transporte. Perdón que les hable tanto de los sistemas de transporte, pero es donde más es un ejemplo en donde, justamente por su naturaleza muy diversa, es en donde se ha como identificado esta necesidad de explorar estos sistemas de información, pero por supuesto esto puede ser trasladable a muchos otros escenarios eh, en donde pues también tenemos una amplia diversidad de posibles usuarios. Eh, y bueno, en este caso, pues les comentaba estos mapas ápticos, que son sistemas, por ejemplo, en donde hay información en braille y donde hay una suerte de estructura que en teoría le explicaría a la persona ciega o a la persona que tiene una muy baja agudeza visual en dónde se encuentra, cómo hacer la navegación. Bueno, también hemos revisado algunos de estos mapas y la verdad es que su efectividad no es tanta como uno esperaría y muchas veces tiene que ver con que las decisiones sobre la información se toman sin consultar a las personas que realmente son la fuente principal de información, que son las personas ciegas, ¿no? Entonces, a veces se sigue pensando desde lo visual en términos ápticos y pues eso a veces entorpece estos procesos, pero pues bueno, al final es como una forma de ir identificando que hay una necesidad y que tiene que irse ajustando un poco lo que les decía con el tema de las guías podotáctiles. Entonces, bueno, les decía, esto era como, quería compartirles este tema de lo óptico, porque si bien no tiene una aplicación muy extendida en ergonomía, hemos estado acercándonos un poco al tema. Me parece que pensando en cómo se suministra la información a los usuarios, en cómo se les da la información a los trabajadores, pensando en temas de bienestar, de seguridad, pues puede ser también un recurso muy importante. Y bueno, pues ahí les mostraba algunas líneas de investigación o desarrollo, pero pues hay muchas más, hay unas, les decía, con carácter más tecnológico, sofisticado, como les hablaba, por ejemplo, estos sistemas, del sistema de las pinzas laparoscópicas. Eh, no sé, lo mismo, bueno, ahorita mismo me acuerdo del ejemplo de lo que ha ido pasando con los controles o los mandos para los videojuegos. Ellos también han explorado mucho el tema de lo óptico, pero también puede tener aplicaciones en otros sentidos, ¿no? Más laborales, más con aplicaciones un poquito más objetivas. Pues ya, eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna duda, comentario. Espero que no se hayan dormido. ¿Siguen ahí? ¿Todo bien? Y Todo Sí, todo bien. bien. profesor, yo, Si quieren, hablar el micrófono, adelante. sí, todo bien. De hecho, un momento de la clase, de cuando hablábamos sobre como los sonidos para indicar algo, me acordé de que en la Universidad de Concepción, en, en el campanil, tiene cada ciertas horas va avisando la hora y pone el himno de la universidad. Entonces Ah, me sí, es pareció muy cierto. curioso. Sí, es cierto, es cierto. Y ahí, por ejemplo, Michelle, es un tema más emocional, ¿no? O sea, si bien sí tiene una función práctica, pero además da bueno, al menos así lo viví yo en su momento cuando los visité, pues da esta sensación como de, ay, estoy aquí, ¿no? Estoy en la Universidad de Concepción. Es una cosa también, digamos que bonita, ¿no? Genera otro tipo de sensaciones, además de darnos una información precisa. Gracias, Michelle. ¿Algún otro comentario? ¿Una Yo duda? recordé acá en México, bueno, no sé si en todos los países, pero cuando anuncian que va a ser la misa pronto, o sea Ajá. que tocan las campanas como a la media, luego al cuarto de hora y ya cuando va a ser misa ya es muchas campanadas. Y además tienen un código. Yo la verdad es que no lo conozco bien, pero sí, sí me han dicho que
el número de campanadas no sé qué representa, ¿no? Ese es, claro, esa es una aplicación de un sistema informativo auditivo. O sea, al final, en realidad nos acompañan siempre, ¿no? Solo que a veces son sistemas a los que, no sé, tal vez a veces incluso por factores técnicos no nos acercamos mucho, pero pueden ser muy efectivos en algunas circunstancias. Y les decía en algún momento, con el paso del tiempo se han ido, o sea, como que hay cada vez más recursos que podemos usar y a través de los cuales podemos ir modificando, creando nuestros propios sonidos e incluso eso pues ya después acercándose a los usuarios se pueden evaluar, se puede ver qué tan efectivos son, o sea, hay al final herramientas que pueden ser usables. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Listo, chicos. Pues les agradezco mucho la atención, la paciencia. Espero que haya sido al menos algo que haya parecido algo interesante para ustedes. Tengo entendido que igual queda esto grabado. Si después surge alguna pregunta, con toda confianza me pueden mandar un mensajito, un correo. Y pues nada, les deseo lo mejor en su proceso en el magíster, que todo vaya avanzando muy bien, que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes, Gracias, Muchas gracias. que vaya muy bien. igualmente. Gracias. Descanse. Así igual, Lucas, gracias. Laura, sí.